Me gradué de las dos profesiones. Señora, mi respeto. ¿Cómo has Sí, estudiado tú? sí. Cuando volteo, el que me había dicho se estaba riendo. Ay, Se mira, estaba riendo bestia. y se estaban burlando, ¿sabes? Y yo dije, tranquilo, no pasa nada, sorry. ¿Cuál fue ese punto de quiebre donde dijiste, ya nos tenemos que ir, nos vamos? En el país empezaron a hacer persecuciones, haciendo quesos, distribuyendo, vendiendo los quesos ¿Ya no haces artesanal. queso? Ya no los hago. Ah, Nos llamaron a todos y nos dijeron, miren, disculpen, pero tienen que irse a la casa a descansar. Y los llamamos en unos meses cuando esto se calme. Los buenos somos más lo bueno, eso no va. Somos y gente que de bien. somos gente de bien. Creo que estás haciendo una labor maravillosa con héroes. Si yo te hubiese pagado y tú me haces la publicidad y esto queda bellísimo. Sí. Tan bello. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. En esta ocasión tenemos a Carlos Hernández. Carlos, un placer, ¿Cómo un estás? gusto. Un gusto. Gracias por estar aquí en Héroes, por querer contar tu historia para que todo el mundo se pueda inspirar Claro, a través de ti. sí. Primera pregunta, Carlos. ¿Cuál? ¿Eres héroe de tu propia historia? Yes, siempre superhéroe. ¡Qué bello! Sí, Me así encanta esa es. respuesta así Sí, rapidita, sin duda. rápido, ¿no? No hay duda. No hay Somos duda. héroes de nuestro destino, nuestro camino, de lo que hacemos y debemos manifestarlo siempre en todos lados. ¡Qué belleza! Carlos, háblame de ese muchachito en Ciudad Bolívar. Ya. De aquellos tiempos, de aquella niñez. Cuéntame. Fíjate, nací en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, la tierra del Salto Ángel, Bello. de Canaima, ¿verdad? Del majestuoso De la llovizna. puente, la Llovizna, el puente Angostura, el río Orinoco que abraza la ciudad, entonces soy de allá. Mis padres, Nehemías, un contratista, constructor, construía casas. Mi madre, profesora, trabajó en diferentes escuelas en la ciudad y fuera de la ciudad también. Y pues 3 hermanos, Robert, César y Silvia, mis 3 hermanos que son mayores que yo. Al menor de ellos le llevo 14 años. Tú eres- O sea, yo soy el wow, bordón, el chiquito, el chiquito de la casa. el Sí, consentido. sí, el consentido. ¿Sí? Ujú. O al que le echaban más broma. No, el consentido de la consentido. casa, Ah, sí. qué bueno. Recuerdo que mi hermana limpiaba la casa y yo pasaba y ella, no, está mojado el piso, no pase. Y mi papá, no te preocupes, chichito, usted puede pasar, tranquilo. Entonces me tenían consentido. Tenías licencia para hacer y Para deshacer. hacer y deshacer. Pero ellos luego, como estaban más grandes, se fueron a Caracas a estudiar. Entonces yo me crié con mis padres solamente, mi mamá y mi papá. Sí. Hasta que mi papá, fíjate, te voy a contar una anécdota de mi papá. Por favor. Sí, yo le decía a mi papá, vivíamos enfrente de un colegio y con una vecinita le decíamos, papá, queremos Estela y yo vender helados o vender algo en el colegio, porque era un colegio que daban clase de noche a adultos. Y pues, querían venderle a los adultos. nosotros queríamos venderle Ya a tú los tenías adultos. una visión de venta, Sí, de que hay que hacer sí. dinero. Sí, porque de mi padre saqué eso, la perseverancia, el esfuerzo, el que si te proponen algo, tienes un reto, pues tienes que prepararte y sobrepasar eso. Y de mi mamá, la organización, la Todo administración, metódica, la ¿no? educación, La muy educación. organizada, de ella aprendí eso. Entonces mi papá dijo, bueno, Carlos, mira, sí, yo les voy a hacer unos arroz con leche y se lo pongo en unos vasitos, como unos 30 vasitos, y tú vas con la vecina y los vendes. Ah, bueno, está bien. Él los hizo y fuimos ella y yo, cosas que se podían hacer en Venezuela, ¿verdad? Sí, claro. Porque Ibas aquí, con tu montón de vasitos. con vasitos y a vender el arroz ¿Qué con edad leche. tenías? 8 años. 8 años. 8 años, sí. A los Y 8 él años ya tú querías vender algo. ya quería vender algo. ¿Qué pasó Y conmigo? Y él se ponía en la casa, como era en todo el frente, a supervisar, pues Claro. que todo esté bien. Y nosotros pues cumplimos ese sueño de vender esos helados y llegamos a un bolívar cada helado, 30 bolívares. Ay, Dios y mío, dijimos, sí. mira, Estela, vamos a dividirnos los 30 bolívares, 15 y 15. Y mi papá dijo, ya va, stop, un momento. Para hacer arroz con leche hay que comprar leche, arroz, la leche, y yo lo hice. La mano de obra también hay que pagarla. Entonces, eso fue una lección de vida, porque él dijo, aquí gastamos 5 y 5 mi mano de obra son 10. Hizo toda la cuenta. Sí, le quedan 20, son 10 para ti, 10 para ti ya. Y nosotros, wow, y eso me enseñó mucho porque es algo que hasta lo aprendemos, que lo usamos inconscientemente. Pero a los 8 años tú lograste entender todo eso que tu Sí, papá te dijo. Sí, fíjate que quizás no lo asimilé en el momento,
pero es una enseñanza que le queda a uno y es para toda la vida. Y es la que tú repites y se le enseñas a tus hijos cómo administrarte, cómo hacer las cosas, el esfuerzo, si puedes hacerlo. Es algo que se aprende en casa, definitivamente. ¿Qué estudiaste, Carlos? Estudié ingeniería geológica, apliqué a la universidad y la universidad tenía unos problemitas allí de retraso para empezar. Entonces, para los que no sabemos, porque yo no lo sabía, ingeniería geológica, bueno, el nombre lo dice un poco, ¿no? De geo. Sí, tierra, estudio de rocas, piedra, de minerales. Todo, sí. ¿no? Y yo hice mención petróleo, o sea, el estudio del petróleo en las rocas, en las piedras. Entonces, quería ser ingeniero. Mi papá, como yo lo veía que construía casas y calculaba, entonces quería ser yo ingeniero y por eso apliqué. Pero la universidad estaba en paro, no había empezado, y dije, no me puedo quedar sin hacer nada porque mi mamá me enseñó la educación. Me acuerdo que me ponía a estudiar la tabla, a leer, a todo cuando estaba más chiquito. Entonces eso me quedó que siempre quiero estudiar. Entonces, la tabla de multiplicar. Sí. Con el cuaderno cacique. Cacique. Eso es algo muy venezolano. Sí. Y cuando no te la aprendías, el cacique salía volando derechito para tu cabeza. Sí. Yo también. Y fíjate que... Y entonces, ¿qué te puso a hacer tu mamá? Apliqué a otra universidad. Aplicaste. Porque no quería esperar. Entonces apliqué a otra. Y bueno, finalmente me llamaron de ingeniería y empecé a estudiar ingeniería. Y estando ya en el primer semestre de ingeniería, me llaman de la otra universidad, o sea, me sale la aplicación para estudiar licenciatura en administración. ¿Te salieron los dos? Los dos. Entonces tenía que tomar una decisión, o hacia una, o hacia la otra, o hacia las dos. Y pues mira, o sea, yo soy de retos, eso me lo enseñó mi papá, vamos a vencer los retos y nada, vamos a darle a las dos en paralelo. Y estudié y hice las dos profesiones y me gradué de las dos, ingeniero geólogo y licenciado en administración. ¿Cómo repartiste el tiempo? Bueno, fíjate que tengo O sea, tú no ibas de rumba. No, tú ibas a estudiar. Casi no. Fíjate que uno de mis hermanos me dice, mira, estás ahí en las dos universidades, te voy a regalar la inicial de un carro. Y yo digo, pero la inicial, regálame el carro completo, o sea, estoy estudiando, ¿cómo pago yo? No, si quieres la inicial y tú pagas el resto. Bueno, dale, está bien. Me regaló una inicial, un Fiat Uno de 2 puertas. Oh, wow. Y ese Fiat Uno yo lo veía como que ¿Tucán? era un Fiat Uno, el Uno. El Tucán que me confundí. Es el más chiquito, el Tucán otro, es más chiquito. El otro es el Fiat Uno, que yo sentía que era un Ferrari, no, un Lamborghini. Poder. Eso poder, aire acondicionado, reproductor, algo para esa época, claro, estudiando. Pero se venía otro problema, ¿no? Tenía que pagar el carro. Entonces estudiaba en las dos universidades y en las noches le hacía transporte a algunos estudiantes que estudiaban en universidades nocturnas, que salían a las 10, 11 de la noche, y les hacía transporte, los buscaba en su universidad y los llevaba a su casa. O sea, tú eras un Uber también en aquella época. En aquella época tenía para que trabajar ganar y con eso pagué el carro y pagué el carro en ese momento, pues, o sea, tenía que, para utilizar el carro. Porque fíjate, a veces tenía un examen en la universidad en ingeniería de 7 a 9 de la mañana, un examen de matemática, por ejemplo, pero a las 9:30 tenía que estar en otra universidad. Entonces salía, soltaba el lápiz y me iba a la otra rápido, por eso necesitaba el carro. Y de verdad que le agradezco mucho a mi hermano porque fue de bastante ayuda. ¿Cuánta disciplina? Sí, ¿no? Sí, y constancia, y uno se traza un objetivo, una meta, quiero salir adelante, lo voy a lograr, y pues cuando tú decides algo, lo haces con disciplina, lo logras. Y eso fue lo que me pasó a mí. Me gradué de las dos profesiones. De las dos profesiones. Y me acuerdo que una fue la diferencia. La graduación fue casi muy cercana una de otra. Una fue el 30 de julio y la otra fue el 5 de agosto. Entonces, pues, te ponen tu medalla de ingeniería, con tu cinto azul, y luego cuando vas a recibir otro título de licenciado, te ponen tu cinto rojo, y yo cargaba los dos, y la gente me quedaba viendo, wow, este estudió 2 carreras, está jovencito, y pues lo pude hacer. Gracias a Dios, gracias a mis padres, gracias a los compañeros también, porque, y es un consejo que doy siempre, cuando tú quieres algo, ¿verdad? Si es de estudio, si es de trabajo, únete a las personas que tú ves que también le echan ganas, que le echan pichón, como decimos en Venezuela. Es importante la gente que nos rodea. Sí, con quien tú te rodeas, tú sabes, como dice el dicho. Como dice el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, es cierto. Y yo veía un grupito que estudiaba bastante en la escuela de ingeniería, y dije, bueno, estos son mis amigos, y me los ganaba, pero en ingeniería yo estaba más cómodo. El problema era en administración, porque me chocaba más, tenía que ir rápido a las clases y regresar. Entonces vi un grupito de unas 2 chicas ahí que siempre estudiaban y resaltaban en las clases,
y yo traté de unir, pero me pusieron una barrera. Pusieron distancia. Entonces yo dije, mira, ¿cómo hago yo? Y hay que ingeniárselas, pues. Entonces le llegaba con un chocolate, con un cocosete, con chips. No, ya tú estabas coqueteando. Pues, fíjate, a eso es que voy, por eso lo digo. La idea era caer bien y pues me aceptaron al grupo y estudiamos y de verdad que hicimos un buen equipo. Pero meses más tarde, tiempo más tarde, pues terminé enamorándome de una de ellas y ella de mí y hoy en día es mi esposa. ¿Y es tu esposa? Y hace 26 años. Hace 26, qué belleza. Hace 26 años. Entonces, bueno, fue mi compañera de clase y hoy en día mi esposa, madre de mis hijos. Compañera de vida. Y ahora compañera de trabajo también. Y de trabajo, de vida y de trabajo, y sí, todo. De todo. Qué buen equipo. Sí, buen equipo. Y pues así ha sido la vida, ¿verdad? De logros. ¿En qué momento ejerciste, llegaste a ejercer en Venezuela? Sí. Después de graduarte. graduar. Después que me gradué, apliqué a los trabajos, ¿verdad? Y me llamaron a una entrevista y entré a la industria petrolera en Venezuela. Tuve que mudarme a Puerto La Cruz, donde trabajé en la industria. Y te voy a decir algo. En mi vida yo he tenido 3 wow. Okay. ¿Verdad? Y el primer wow que tuve fue justamente ese cuando entré a trabajar en la industria petrolera. Porque, ¿sabes? Acabas de soltar los libros, las clases, los compañeritos, claro, la amistad, todo más relajado. La única presión era cuando tenías un examen que había que estudiar, o sea, así, ¿no? Pero ahora venía la práctica. La práctica, donde tienes supervisor, jefes, que están esperando un resultado tuyo, están esperando algo de ti que sea positivo, y pues tú te presionas, ¿no? ¿Qué hago? Cuando yo llegué ahí dije, wow, ¿qué hago? ¿Será que agarro una escoba, me pongo a barrer? ¿Qué hago? ¿Por dónde leo? Obviamente en las empresas te dan funciones, te dan actividades, pero recién graduado uno las digiere más lentamente. Entonces, pues nada, fue un otro reto. Siempre he asumido los retos y nada, vamos a juntarnos las mismas técnicas que he aplicado toda mi vida. Bueno, aquí, ¿quiénes son los compañeros que trabajan? Que los veo que saben bastante, me les unía. Que son proactivos. Pues, claro. Les preguntaba, aprendía de ellos y hice mi propio plan de trabajo y me fue muy bien y trabajé allí 13 años. 13 años. En la industria petrolera. Fíjate que cuando inicié, como no sé, me gradué de administrador también y en mis venas estaba esa sangre comerciante, tú sabes. Cuando inicié, enseguida con un amigo que era manager de una empresa de seguros, este amigo me dice, Carlos, ¿por qué no sacas la licencia de seguro? Y yo otra vez a estudiar para sacar una licencia. Pero eso, tienes las dos cosas, pero ya yo trabajo en la industria petrolera, pero tienes las dos cosas, eso no va a pasar nada. Pues decidí asumir eso y estudié y pasé mi licencia y me convertí en agente de seguros. Y trabajaba las dos cosas, pero mi prioridad... Como agente de seguros y en la parte petrolera. Geólogo, en la parte petrolera. Entonces, pero mi prioridad era la parte petrolera. Tanto así que luego hice un posgrado en la Universidad Simón Bolívar en Caracas y pues también me gradué ahí, o sea, fue otro estudio que hice. Es que con una madre que sea profesora, mi madre, ¿cómo? Ya tú sabes cómo es. Señora, mi respeto, ¿cómo has estudiado tú? Sí, entonces bueno, vamos a estudiar y para adelante. Entonces pues era agente de seguros y trabajaba en la industria petrolera, pero sinceramente a los seguros le dedicaba 20%. Mi prioridad y mi pasión era el petróleo en ese momento. Y lo que hice fue estrategias, pues hice una oficina en los seguros y busqué asistencia, entrené un equipo que me ayudara para poder atenderle a eso y que los clientes se sintieran bien. ¿Tú mismo los entrenaste? Sí, yo mismo los entrené y empezó a fluir todo muy bien. Así recorrieron los años y en la industria petrolera, pues, representé a la industria en varios países, hice algunos trabajos, exposiciones fuera en el extranjero, entrené personas del extranjero que venían a aprender cosas. Yo estaba en el área de exploración. Okay. La exploración de hidrocarburos para mí es algo... Qué interesante. Es el primer eslabón de la cadena de toda de la producción de hidrocarburos. Y me fascinó. Era yo como pez en el agua. Por eso debe ser que me da tiempo a hacer otras cosas, porque era para mí muy fácil. Y cada día me asumía cosas nuevas para ganar cosas y méritos y salir adelante, y quería hacer otro posgrado y, ¿sabes? Siempre quería surgir y salir adelante. Bueno, la importancia de la disciplina, porque cómo organizar todo esto para también tener una vida, ¿no? Porque ya estabas casado. Ya estaba casado. ¿Lograste encontrar ese equilibrio? Sí, lo logré encontrar, el equilibrio. No, yo no le voy a decir que es fácil, ¿verdad? Pero tienes que organizarte, son cosas nuevas, viviendo todo nuevo, casado, ya
empecé a tener, de ese fruto de ese matrimonio, empecé a tener hijos. Oh, ok. También, entonces trabajaba y también tenía hijos. Y pues nada, la crianza, mi esposa ayudó bastante en la crianza, pero mi esposa ya decía, ya yo quiero también trabajar, ejercer mi profesión, es licenciada en administración, y pues también entró en la industria petrolera ella a trabajar en el área de finanzas, y pues ahí nos fue bien a los dos, y nuestros hijos en la escuela, una vida estable, todo tranquilo, muchos proyectos de petróleo, participé en muchos proyectos nacionales, nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos de petróleo, cosas que dieron un plus o un adicional, algo relevante para el país en la parte económica. Y eso, pues, uno se siente de orgullo. Para eso tú te preparas, ¿verdad? Para dar lo mejor de ti. Por supuesto. Entonces así fluyó todo hasta que tuve algunos inconvenientes de país allá en Venezuela, en el ámbito personal, y lamentablemente tuve que tomar una decisión de dejar todo hasta ahí y tuve que renunciar a todo lo que tenía porque... ¿Cuál fue ese punto de quiebre donde dijiste ya nos tenemos que ir, nos vamos? Sí, el punto donde en el país empezaron a hacer persecuciones, acechanzas. Cuando tú no tienes un ideal y no estás de acuerdo con algo, pues para eso está la democracia, tú lo puedes expresar libremente y el expresarlo te cuesta caro y a mí me costó caro, incluso hasta... Hubo un hijo mío que está involucrado en eso y eso fue con lo que marcó ya la pauta. La decisión de dije, irse. Mira, aquí ya no. Sentiste el riesgo, lo viste, lo viviste. Y una persona, y lo digo porque después de estar estable con tu trabajo, con tu familia, tus hijos, tu casa, todas tus cosas estables, no había necesidad de salir, pero algo te obligaba a salir. O ¿sabes? O sales o pasa algo peor. Entonces, pues, tomé la decisión y salimos. Y cuando llegamos aquí a Estados Unidos... ¿A dónde llegas acá? A San Antonio, Texas. Llego a San Antonio porque uno de mis hermanos ya tiene más de 40 años en Estados Unidos, ciudadano americano, y veníamos de vez en cuando a visitarlo. Y él también pidió a mi mamá, por petición familiar, y ella se hizo residente, y después a mi hermana. Entonces, cuando sucedió lo que sucedió y tenía que tomar la decisión para dónde iba a ir. Si en Estados Unidos está mi familia, claro. En San Antonio, Texas. Y por lo menos conocías algo, ¿no? No. ¿Conocías un poquito? Bueno, había venido a visitar, sí conocía. Pero bueno, una cosa es visita y otra cosa es vivir, correcto, por supuesto. Tú vienes de shopping, vienes a pasear, a los parques, ¿verdad? Cuando ya vienes a vivir, definitivamente, te digo que es mi segundo wow. O sea, fue mi segundo wow en la vida porque dije... ¿Qué es esto? Otro idioma, otra cultura, una manera diferente de manejar el vehículo, tienes que tener tus documentos en regla, o sea, hay cosas que tienes que adaptarte, nueva cultura, y pues es un reto. Sí. Pues yo digo, pero si ya he pasado por varios retos, y la universidad, y 2 carreras, y el trabajo, los hijos, ¿por qué no vamos a asumir este reto? Vamos hacia adelante. Y pues como todo, ¿verdad? Lo primero que hace un inmigrante al llegar a un país es buscar la manera de tener sus documentos, legalizarse para poder trabajar. Pero cuando sales, ¿tú tenías un plan? Cuando llegas aquí, ¿yo tenías un plan cuadrado? ¿Tenías algo específico? Dijiste, voy a hacer esto, esto y esto en cuanto a trabajo. En lo absoluto. Nada. ¿No había plan? Nada, porque la prioridad era salir. Salir de inmediato, huyendo prácticamente. O sea, es algo que fue de emergencia, había que salir. Por eso es que dejé todas mis cosas, mi carrera, mi casa, todas mis cosas, mis amistades, parte de mi familia, quedó allá, porque había que salir. Claro. Entonces, cuando llegas ya al lugar que dices, estoy aquí como más a salvo, pues no tienes ningún plan. ¿Qué plan vas a tener? Y cuando empiezas a buscar maneras de hacer un plan, pues es otro idioma, es otra cultura, es otra gente, es una aplicación que hay que llenar. O sea, no, ¿sabes? Todo es distinto. Entonces, pues traté de legalizarme mis documentos para trabajar. Inmediatamente después que tienes tu documento, lo primero que haces es buscar trabajo, ¿verdad? Trabajé en lo que saliera. ¿En qué trabajaste? Fui plomero cuando empecé. Acababa, imagínate, de dejar la oficina en Venezuela y de repente me llegué aquí con plomero, con unas llaves y tuberías. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te viste haciendo algo que en la vida pensaste que ibas a hacer y ese ego interviene y empieza a decir, pero si yo era
ingeniero, si yo era que yo trabajaba, yo ganaba y tal. Sí. Y te ves en esa situación sin querer obviamente demeritar un trabajo importantísimo como es el de la plomería y tan necesario. Sí. Pero, ¿qué sentiste? Sinceramente, no, aquí estamos para ser honestos. Sí, no sentí ego. No sentí ego, porque es que mi mamá y mi papá me enseñaron a eso, a no sentir ego, a salir adelante. Si pude vender arroz con leche a los 8 años, si pude estudiar, o sea, todo se puede hacer en la vida. No sentí el ego, era el momento, la necesidad, el espacio donde vamos a ubicarnos. Hay que ser plomero, vamos a ser plomero, punto. Que no sé hacer plomero, eso es verdad, no sé. Te tocó. Mi jefe, agarra aquí, agarra allá, córteme una pipa de 4 inches. Pipa de 4 inches. Y uno viene con los centímetros. Y yo quedaba pipa de 4 inches. Pipa, ni sé qué es pipa. El tubo, lo agarro, sí, el tubo. Entonces, bueno, empecé poco a poco a aprender. Y pues nada, tengo que adaptarme. Y aprendí, hice plomería, después hice un poquito de taxi, después hice un poquito de delivery, después vendí carros a un dealer y trabajé todo un poquito, pero dije, mira, yo vengo formado en la industria petrolera y vengo formado en el área de los seguros, entonces algo de eso tengo que hacer. Entonces apliqué a la industria petrolera aquí y es donde mientras trabajabas en todos estos trabajos, ¿siempre tuviste claro que era momentáneo? Sí. ¿Lo aceptabas como algo que era momentáneo? Sí, lo aceptaba de la mejor manera. De la mejor manera y en agradecimiento, trabajo, obviamente. Súper agradecido. Pero sabiendo que tenías que hacer algo más. Sí, sabía que tenía que prepararme. Todas las cosas que he logrado en la vida vienen después de una preparación. Entonces dije, si quiero cambiar, si quiero hacer algo diferente, tengo que prepararme. Ya no vale nada más el título, lo que te graduaste en Venezuela. Tienes que demostrar aquí, tienes que estudiar aquí, tienes que ser aquí. Y pues eso fue lo que hice. Poquito a poco iba estudiando inglés, poco a poco iba estudiando las industrias petroleras aquí en el país, cómo se comportaban. Empecé a estudiar las industrias de los seguros, cómo se comportaban, para ver, mientras yo llegaba de plomería lleno de pega, porque hay que echarle pega a la tubería y todo eso así, mientras estaba cenando, estaba con el teléfono viendo las industrias petroleras, las diferentes aplicaciones, y pues vi que hubo oportunidades de como ferias de trabajo. Pues, y dije, no, mire, yo voy a aplicar a esa feria de trabajo. Y apliqué. ¿Y aplicaste? Sí, me llamaron, fui a la entrevista y en la entrevista muy fluida, en inglés, por supuesto, con ese inglés mío oriental de allá de Ciudad Bolívar, ¿verdad? Pues no lo dominaba muy bien. Una conversación así en la calle bien, pero en el trabajo te preguntan cosas técnicas y tú ya quedas. Y la persona que me entrevistó, que hablaba español, pero me decía, mira, disculpe, pero no puedes entrar aquí porque aquí se necesitan personas que hablen inglés bien. No hablas inglés y de verdad que no vas a poder entrar. Yo te recomiendo que apliques a otro trabajo, que no te dediques a esto, pues aquí en Estados Unidos. Y ese hombre cuando me dijo eso, yo sentí... ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Que me estaba poniendo otro reto. Yo dije, pero ¿por qué no voy a poder? Pues por una barrera de un idioma, ¿no? Ya va. Y le dije, pero mira, dame la oportunidad, yo voy aprendiendo en el camino. No, disculpa, pero no se puede, ya, puedes retirarte porque voy a entrevistar a otra persona. Salí yo ahí cabizbajo y dije, pues no, yo me voy a entregar así. Llegué a mi casa, curso de inglés y empecé a estudiar y términos pero técnicos. ¿de dónde sacaste esa fortaleza de decir, de no rendirte ante las palabras de esta persona y decir, no, yo no. Yo si tengo que estudiar lo hago. ¿De dónde crees que salió esa fortaleza? La perseverancia de mi madre, era muy perseverante, y mi padre me enseñó a que no nos podemos detener por nada. Entonces creo que una combinación de ellos dos se me vino a la cabeza, pero ahora tenía una responsabilidad distinta porque tenía familia. Tenía hijos que mantener, la tenía casa, todo, hogar. Claro. Y dije, pues no, yo no me voy a entregar así tan fácil. De hecho, tuve la oportunidad mientras estuve trabajando en los trabajos que hice, tuve la oportunidad de comprar una vivienda. Y la compré y entonces pues necesitaba pagarla también. Y entonces estábamos, bueno, vamos a trabajar. Y entonces eso, pues, el sacar a la familia adelante, que quería ver a mis hijos crecer sin que ellos se den cuenta si yo realmente estaba pasando
¿sabes? Por algún trance, exacto. Por un trance, que el idioma. Mis hijos llegaban ya hablando inglés en la casa y yo decía, pero ¿cómo ellos hablan ya inglés? Y yo, no, ¿por qué? Porque, bueno, en las escuelas, ¿sabes? Son unas esponjas, ellos aprenden muy rápido. Y pues nada, yo dije, tengo que superar esta barrera. Me preparé unos meses, 2, 3 meses, estudié lo más que pude. ¿Te decidiste enfocarte en el inglés? Sí, mientras seguía trabajando en la plomería, ¿no? Okay. Trabajaba en la plomería y estudiaba. Y estudiabas al tiempo. Y entonces dije, voy a volver a aplicar. Y volví a aplicar a la misma empresa. Y me volvieron a llamar y me el volvieron mismo a señor? Entrevistar. No. Ah. No, pero creo que fue peor cuando vi a la persona. Ay. Sí, porque cuando lo vi, la persona que me iba a entrevistar, un señor con el pelo pelirrojo, una barba roja, texano, hello, how are you doing? I'm here. Ay. Y yo dije, no, pues aquí ya, yo creo que de aquí me devuelvo de una vez, ¿para qué voy a entrar? Total que entré y con ese poquito de inglés que tenía, y esto lo aprendí de mi padre, porque te voy a decir que mi padre era contratista, sabía mucho de ingeniería civil, pero no era ingeniero. Y él, como también trabajó en la industria petrolera un tiempo, aprendió en esa petrolera de antes, que era en Venezuela, que había muchos extranjeros, ¿verdad? Aprendió un poquito de inglés y con ese poquito de inglés que él tenía, él se defendía. Sí. Pero también hablaba francés, también hablaba un poquito italiano, porque trabajaba con todos los extranjeros y aprendía de cada quien. Y eso se me vino a la cabeza, ¿verdad? Y con ese poquito de inglés, esos 3 meses que aprendí, pues hice mi entrevista y me la llevé muy bien con esta persona en la entrevista y pasé la entrevista. Y la pasaste. Cuando esa persona me dijo, usted pasó la entrevista, yo me alegré. Pero pasaron 5 segundos y me dijo, pero ahora tienes que ir a otra entrevista con mi superior. Oh. Entonces era un filtro. Era un filtro. Fui a esa otra entrevista y el otro hombre, ahí tú sabes, como vulgarmente decimos gringo, cabello amarillo. Gringo. Y yo dije, no, rubio, aquí con ese acento texano. Acento texano. Yo dije, pues aquí no. Me entrevistó, me la llevé de maravilla con el hombre, pasé mi segunda entrevista y ya entré a trabajar en la industria petrolera aquí. Y una vez que inicio en la industria, pues empezó a trabajar en el área de fracking, que es fracturamiento, que es una técnica para fracturar la roca y que por esa fractura suba el hidrocarburo, el petróleo. Trabajé en esa área. Y te cuento una anécdota rapidito. Cuando empecé en el campo, ya en el pozo, ¿verdad? Con una cuadrilla de personas a trabajar, en una oportunidad había que utilizar unos audífonos conectados a un radio, y por estos audífonos te daban las instrucciones. Entonces ya el inglés no era solamente de que te leo los labios y ya, ahora es que me lo vas a decir las instrucciones por aquí, o sea, no te estoy viendo. Y con mucho ruido, muchas máquinas en los pozos. Una vez me dijo un supervisor, Carlos, me dijo algo que no le entendí. Sé que dijo Carlos y era conmigo y yo, dígame. ¿Y qué hiciste? No entendí y entonces me quité el audífono y le dije, ¿qué estás diciendo? Todos hablaban, la mayoría hablaba español, pero en el pozo no se habla español, se habla inglés. Entonces yo le dije, ¿qué dijo? Y me dijo, que vayas al camión a buscar una tubería. Y yo, ok, gracias, thank you. Y me fui al camión, busqué la tubería y se la traje al supervisor. Y el supervisor dice, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Eso no es lo que te pedí. Yo te pedí una curva, no esa tubería que me estás trayendo. Y cuando volteo, el que me había dicho se estaba riendo. Ay, mira. Se estaba riendo y se estaban burlando, ¿sabes? Y yo dije, tranquilo, no pasa nada, sorry. Agarré la tubería, la fui, la cambié y le traje la que era. Y así transcurrió el tiempo, fui aprendiendo y mira, a mí me ponen esos retos y yo me tengo que preparar. Y poco a poco fui surgiendo ahí en la empresa. Vino una vez un manager y hizo unas entrevistas, unas preguntas a toda la cuadrilla. Y las preguntas eran técnicas, de por qué estamos haciendo eso, por qué utilizamos arena, líquido. Y eso yo lo sé desde Venezuela, porque yo estudié ingeniería allá en Venezuela, geológica. Trabajé en petróleo. Y yo respondía todo. Y el manager quedó muy contento y le dijo a mi supervisor que en la próxima guardia me ascendiera. Mira. Y de ahí en adelante fue un ascenso constante, El que ríe de último ríe mejor. Sí, y fíjate que llegué a hacer un cargo que se llama jefe de línea, donde yo daba las instrucciones desde el pozo. Y yo dando las instrucciones, yo sé que la venganza no es buena, pero a veces da cosquillita, disculpa que lo diga. Da como un respirito. Un alivio, un respirito. Sí, es cierto. Ay, Dios mío, yo dando las instrucciones le decía... No es lo ideal, pero le decía a la persona que se estaba burlando mío tiempo atrás, que fuera a buscar una tubería al camión también, ¿verdad? Y solo que cuando venía a mitad de camino le decía, disculpa, son 2.
Entonces tenía que traer esa, iba y, ¿sabes? Una pequeña maldad que le hacía. Y a partir de ahí me gané el respeto de todos. Eso del bullying sí existe en este país. En todos lados, en todas partes, en todos los pero fíjate ámbitos, que ¿no? en Venezuela nosotros, el que es gordo, el negro es negrito. No tenemos ese conflicto. No tenemos ese conflicto. Y entonces, pues eso a mí no me quitó el sueño, esa burla, eso que me mandaron a buscar. Y sí, pues nada, salí adelante, me gané el respeto. Era como una novatada. Sí. ¿No? Que tenías que pagar ahí una cosa sabes, de... como cuando en la universidad te cortan el pelo, cosas así, pues había que pagarle ya y se pagó. Pero yo me la cobré. Entonces nada, pues después todo iba muy bien, ascendiendo, todo chévere, hasta que llegó la pandemia. Llegó el COVID. Llegó el COVID. Sí. En el 2020 llegó la pandemia y nos llamaron a todos y nos dijeron, miren, disculpen, pero tienen que irse a la casa a descansar. Y los llamamos en unos meses cuando esto se calme. De hecho, nos pagaron hasta 2 meses adelantados de salario y nos fuimos a la casa. Y se fueron a la casa. Imagínate, yo no podía esperar tantos meses teniendo que pagar mi casa, ver a mis hijos, mi familia, nada, enseguida retomé. Claro, esa incertidumbre de ¿y ahora qué está pasando? ¿Qué va a pasar? No puedes salir a la calle, ¿verdad? Todas las cosas que sabemos que pasaron. Y pues otra vez a hacer taxi, a hacer delivery. Siempre me ha gustado el campo. Y sabes que un día estaba en mi casa y dije, voy a hacer un queso. Y nada, pues me puse a hacer un queso con leche. ¿Y te salió bien el queso? Y me salió bien y unos amigos vinieron y lo probaron, les encantó y me empezaron a ordenar quesos aquí, dame uno, a mí me das uno. Y cuando vengo a ver, estaba yo todos los días haciendo queso y hacía taxiaba y hacía delivery y hacía cosas. Mira las cosas impresionantes de la vida que uno nunca sabe. Nada. Ese dicho de uno nunca sabe por dónde revienta la piñata, ¿no? Señor. Para que te caiga esa abundancia. Haciendo queso. Haciendo quesos, distribuyendo, vendiendo los quesos. ¿Ya no haces queso? Ya no los hago. Oh. Ya te iba a pedir que me dijeras queso. Hay mucha producción de queso aquí al estilo venezolano y muy sabroso, sobre todo en esta ciudad. Y entonces, ¿seguiste con tus quesos? ¿Encontraste un backup? ¿Encontraste algo que te ayudara durante pandemia? Sí, y enseguida se me despertó la chispa del área de los seguros. Pero sí, yo también era agente de seguros. Y justamente en la pandemia, los seguros estaban, creo que todo el mundo, pero los seguros estaban siendo golpeados un poco. ¿Sí? Porque la gente se enfermaba, ¿sabes? Claro. Y el seguro tenía que pagar mucho. Y los seguros también necesitaban más producción. Entonces, ¿sabes? Yo vi eso como una oportunidad. Claro. Entonces dije, pues vamos a sacar esta licencia, vamos a estudiar otra vez, porque es otra licencia, la de Venezuela ya no vale aquí. Y pues saqué la licencia de seguro. ¿Cuánto tiempo te tomó estudiar para tener la licencia? Te voy a ser sincero, yo estudié un mes. ¿Un mes? Pero eso es lo normal. Sí, es que depende del empeño que le pongas. Hay personas que pueden estar 6 meses ya, pero depende del empeño. Yo estudié un mes y fuertemente las últimas 2 semanas. Y planifiqué mi examen con el Estado, presenté y pasé y me dieron mi licencia del Estado de Texas. Y después empecé a sacar licencia en otros estados. También en otros estados. Sí. Por cierto, vamos a dar tus redes sociales, es que me encanta el nombre, @Tepuy Insurance. Tepuy, qué lindo. Tepuy, sí, como ¿Por qué? Por los tepuyes, ¿no? Yo soy de Bolívar, imagínate. Las montañas, que son montañas muy fuertes, rígidas, con rocas muy duras, y de verdad que es algo imponente. Y pues de mucho valor. Entonces le puse Tepuy porque me pareció algo impresionante. Soy del estado Bolívar, donde hay la mayoría de los tepuyes en el mundo. Sí. Y pues eso, había que hacerle homenaje a eso. ¿Y comienzas a trabajar en los seguros? Comienzo a trabajar en los seguros y hacía taxi, delivery y los seguros, ¿no? ¿Sabes? Hacía de las dos cosas. Pero me fue muy bien en los seguros, y fui hacia adelante, tuve que dejar los otros trabajos y le dediqué 100% a los seguros. Y me iba muy bien. Y siempre en la agencia donde estaba yo pertenecía a una agencia, a un broker, decían, usted puede ser dueño de su propia agencia. ¿Te lo decían? Sí, nos decían a todos en general, ¿verdad? Ustedes pueden ser dueños de su propia agencia. Y eso como que me hizo en la cabeza, me sonó. Te sembró ahí la semillita, porque ¿no? yo sé que tenía ideas que allí no la aplicaban y que yo recomendaba y no la hacían. Entonces yo dije, pero yo creo que si yo hago una agencia, puedo tener ideas, aplicar estas ideas que tengo para el beneficio de todo el mundo, ¿no? Y entonces dije, vamos a registrar la empresa, registré la compañía, Tepuy Insurance Agency, LLC. Y pues ya, ¿Diste ese yo me paso? hice agente de seguro en el 2021.
Okay. Y en el 2022, enero de 2022, registré la empresa. Y pues tiene 3 años. Tiene 3 años. Y en esos 3 años, pues obviamente mi esposa también se quiso hacer agente de seguro. Y obviamente los únicos agentes de seguro en la agencia era mi esposa y yo. No había más nadie. Claro. Pero empecé a abrir la oportunidad y a decirle la oportunidad a las otras personas que conocía, que trabajaban en restaurantes, que trabajaban taxiando, que trabajaban limpiando. Tú los empezaste a ayudar a que sacaran su licencia. ¿Los preparabas? Los preparaba, los entrenaba, sacaban su licencia y luego los ayudaba a cómo ejecutar, ¿no? Porque después que tienes la licencia viene como cuando es tu primer día de trabajo. ¿Y ahora qué hago? Claro. ¿Qué explicar? ¿Cómo hablar? Aparte, es una venta. Es una venta. Pero tan personal, sí. Porque toca mucho la parte personal, sí. ¿no? De una persona. La clientela bien, o sea, la gente amable, sí, te recibía bien, no tuviste ningún inconveniente. No tuve. En un comienzo... No tuve, porque en el comienzo es un miedito que llevas tú adentro de cómo enfrentar esa adrenalina, ¿no? De cómo va a ser. Pero en la preparación está todo. Entonces, las personas cuando tú le estás hablando del seguro no saben del seguro. El que sabe eres tú. Claro. Entonces, tú pues tienes que sacar esos dotes, ¿verdad? Ese conocimiento y explicar. Nosotros en la agencia tratamos de no... decimos que no hacemos venta de seguros. Explicamos beneficios a la familia para que estén bien y tengan sus planes, ¿verdad? Porque eso no es mentira, eso es así, es un gran beneficio. Es un gran beneficio para que las personas no se endeuden, no le lleguen facturas, para que sepan dónde acudir a un médico, qué especialista puede ir. O sea, los ayudamos en cierto punto para que ellos estén contentos, estén bien. Agentes de seguros hay muchos, en el mundo entero, hay muchos agentes de seguros, ¿verdad? Como hay muchos abogados, como hay muchos médicos. De todo. Pero lo que diferencia uno del otro es la calidad de servicio, es lo que tú explicas, es el conocimiento que tengas, es el bienestar, es pensar en la persona antes de pensar en tu bolsillo. Yo no pienso en que vendí una póliza, 2, 3, 4, 5, no. Yo pienso en que beneficié a una familia, 2, 3, y eso se retribuye. Porque cuando esas personas se sienten contentas, enseguida te refieren. Y le dicen a su vecino, le dicen a su otro familiar. Es ese famoso boca a boca que todo creciendo. Negocio necesita. Y es bonito porque cuando hay ese boca a boca es porque lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien, sí, señor. Y estás ayudando, estás aportando. Sí. Y la idea es aportar a esta nación donde nos recibió. Y pues lo veo desde ese punto de vista, que es una retribución al país que nos está albergando ahorita, ¿verdad? Donde nos estamos desarrollando, donde estamos echando raíces y estamos floreciendo. Entonces, pues es eso, es ayudar a la ciudadanía, ayudar a las familias. Nosotros tenemos clientes americanos, clientes hispanos, clientes de todas las nacionalidades. ¿En cuántos estados estás? Estamos actualmente en 20 estados. ¿En 20? Oye, estados, sí, es súper bien. Es bastantico. En la agencia, entre empleados directos e indirectos, estamos alrededor de 35 personas. Y muchos agentes en varios estados. Tenemos agentes en otras ciudades. Y pues damos lo mejor de nosotros. Participamos en eventos, hacemos eventos a la comunidad y hacemos cosas para que la comunidad esté bien. Hacemos alianzas. Es importante hacer alianzas cuando tú estás emprendiendo algo, porque las alianzas te llevan a otro nivel, ¿sabes? Claro. Y aprendes, además de tu alianza. Entonces, en las alianzas, pues, con el banco de comida, entonces hacemos lo que llamamos food bank, hacemos entrega de comida un fin de semana, le atendemos a las personas de la tercera edad y los ayudamos con ciertas cosas que necesitan. Hacemos jornadas con clínicas para despistaje de la presión, de la diabetes. Entonces, son labores sociales que estamos haciendo también en la comunidad para llevar eso a la calle. No es solo una venta, no es que yo quiero vender seguro, no es que quiero ganar familia solamente, quiero dejar algo. Quiero una que huella, la gente, qué lindo. Sí, una huella, que la gente se sienta bien y demostrar que pues nosotros los venezolanos somos, los buenos somos más. Los buenos somos gente de bien. Somos gente de bien, preparados y que demostramos quiénes somos. Yo veo tu programa, veo Héroes, y me sorprende la cantidad, y yo creo que mucha gente está sorprendida de la cantidad de talento de personas emprendedoras, personas profesionales, personas que inspiran, personas que salen adelante,
Y si hay 2 o 3 que están haciendo las cosas mal, pues sabemos que eso no nos representa. No, absolutamente. Esas personas están en otra categoría y que el gobierno se tiene que encargar de ellos. Claro. Pues, encargar de ellos. Pero los buenos somos más. Por supuesto. Y vinimos a este país a aportar. Mira, con impuestos, con beneficios, con servicios, dando empleo. A impactar a nuestra sociedad en el núcleo donde nos encontremos de una manera positiva y enriquecedora para todos. ¿Cuál es el plan a futuro? ¿Tú quieres seguir? Vamos a seguir creciendo. Van a haber tepuyes por todos lados. Por todos lados, vamos a regalar los tepuyes, claro que sí. Fíjate que esa pregunta es interesante porque, bueno, yo soy un hombre de visión, de futuro, y si me dices qué hay para el futuro, pues yo no tengo un futuro finito, es muy largo, pero algunas de las cosas próximas que podemos hacer o que vamos a hacer es primero, bueno, lo primero, y hago el llamado de una vez en este medio, ¿verdad? Por supuesto, por favor. A brindar la oportunidad a todas aquellas personas que quieran convertirse en agentes de seguros, son bienvenidos. Tenemos las puertas abiertas, solamente nos llaman, tenemos un número de teléfono por allí, el 210-440-1961. Aquí se los vamos a dejar, aquí les vamos a dar toda la información para que lo puedan contactar. También tenemos nuestras redes sociales en Instagram, Tepu Insurance, y nos pueden escribir también al email, a tepuinsurance@gmail.com. Y pues simplemente se manifiestan. Es un trabajo maravilloso, es un trabajo de labor social, es un trabajo de enseñar a otras personas, y es gratificante cuando tú vas creando con esos clientes cierta amistad, y esos clientes te agradecen, y vas a visitar a una persona que vive a lo mejor fuera de la ciudad y tiene unas gallinitas y te espera y te dice, señor Carlos, le voy a dar estos 6 huevitos para que se los lleve a su casa. Los huevos se agradecen en esta época. Y entonces uno, wow, esto sabe. Claro, la gente lindo. conecta contigo, porque más allá de seguros, más allá de cualquier venta, de la venta que sea, lo más importante es que tú muestres confianza, que la persona tenga confianza en ti. Si la persona confía en ti, pues ya de ahí en adelante tú puedes decirle, venderle lo que sea, ¿verdad? Es más importante que trabajes en eso, en la confianza, en la honestidad, y después aprende lo técnico. Entonces, pues aquí estamos, las puertas abiertas para... Lo primero en el futuro es, mantenemos las puertas abiertas para todos aquellos que quieran hacerse agentes seguros, son bienvenidos. Nosotros los ayudamos a sacar su licencia, a entrenarlos y a que hagan una carrera. Esto es una carrera. Esto no es algo para pasar el tiempo, no es un pañito de agua tibia. Exacto. Es una carrera como que si vas a estudiar medicina. Entonces, te gradúas de doctor, pero después te sigues especializando y sigues estudiando, igual aquí. Nos seguimos preparando y entrenando diariamente. Lo otro es... a futuro, pues, abarcar aquellos estados donde no estamos. Claro. ¿Verdad? Donde no estamos aún. Hay estados donde, no puedo decir que estamos en todos Estados Unidos porque no es la verdad, pero sí tenemos una buena extensión, sobre todo donde está la población hispana más grande. Fíjate que viendo datos estadísticos, no sabía que en Estados Unidos hay alrededor de 60 millones, más de 60 millones, casi 70 millones de hispanos, o provenientes de hispanos, de habla hispana. Y eso es un dato muy importante. Lo que son los estados de California, Texas, Florida, son los que más tienen, hispanos. Y pues con esto que quiero decir, que nuestro trabajo, nuestra labor, no tiene fronteras, no tiene idiomas. Si usted me está escuchando y dice, pero es que yo no hablo inglés, no puedo, no importa. Hay millones de hispanos que necesitan una asesoría, y para eso estamos nosotros. Nos vamos a expandir a otros estados. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos en el país. Vamos a tratar de seguir haciendo jornadas sociales, dando beneficio a las familias, dando regalos, ¿verdad? Para que se sientan bien, sembrando y dejando huellas donde nos paremos. Y esto en cada ciudad. Empezamos en Texas, pero lo hacemos en la Florida, y así vamos en cada estado haciendo este tipo de jornadas. Qué bonito, te felicito. Carlos, una pregunta. Wow. Esta última pregunta... ya que contestaste de una manera rápida y sin dudar en lo absoluto, te consideras, por supuesto, el héroe de tu propia historia. Sí. Pero ¿cuál es ese superpoder que sientes tú que es el que te ha acompañado en todo este camino que has recorrido hasta llegar aquí? Yo diría... Mira, yo no puedo responder una sola cosa, tengo que decirte 2. No, bueno, hay algunos que tenemos varios superpoderes, pueden ser 3 también. Varios superpoderes. Ajá. Bueno, primero la vocación de servicio. La vocación de servicio, de querer ayudar, de querer que la gente esté bien,
de que la gente que está necesitada tú le tiendes una mano y después es gratificante cuando esas personas están bien, tú te sientes bien porque lo hiciste bien. Entonces, eso es lo primero. La vocación de servicio es uno de los superpoderes, el cual yo transmito a los otros agentes que trabajan conmigo, y creo que cada uno de nosotros dentro de Tepui Insurance tenemos ese superpoder. Qué bonito. Nos gusta ayudar a las personas. Y la otra cosa es que me gusta, aparte del servicio, pues soy a persona que no me quedo en el aparato. O sea, me gusta superar los retos. Entonces, el llamado... Tú eres persistente. Esa es la palabra, persistente. Entonces, es un llamado a todas las personas que están en este país. Si no somos de aquí, migramos y ya estamos aquí, vamos a ser persistentes en lo que hagamos. Si estamos conduciendo un programa, por ejemplo, somos persistentes, mejoramos. Como tú, eras una persona en Venezuela, actriz, famosa, wow, todo el mundo te veía, y estás en otra frontera, llegaste aquí y volviste a ser tú misma. Claro. O sea, a romper paradigmas, vamos adelante, el idioma lo manejamos y vamos aquí. Y hoy en día tienes un programa maravilloso. Gracias. Creo que estás haciendo una labor maravillosa con Héroes. Gracias. Porque estás dando a conocer quiénes somos, quiénes son las personas que son héroes de su propia historia. Así es. De todas las nacionalidades, porque he visto aquí cubanos, he visto de todos aquí. Sí. Y de verdad que estoy muy, muy contento por el programa. Cuando venía para acá, tenía un poquito de nervios. Yo dije, sí, ya se te quitaron, dime que se te quitaron. Me quitó todo, porque dije, ¿qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo será Scarlett preguntando? Y dije, wow, no, pues cálmate, Carlos, ¿qué pasa? Si has superado cosas, esto también. Claro. Y pues es una persona maravillosa. Muchísimas gracias. Toda la audiencia, de verdad que todas las personas que ven este programa y se quieran sumar, pues aquí está una producción maravillosa que pueden contactarlos, porque creo que es muy importante que cada quien cuente su historia, para que cada día sumemos más historias buenas y demostrar que los buenos somos más. Y yo sé que esto se va a replicar a otras plataformas y a otras cuentas de Instagram de otras personas que hacen lo mismo, o sea, que quieren demostrar y realzar lo que hacen las personas. Y pues vale la pena. Las buenas acciones. Las buenas acciones. Hacer el bien sin mirar a quién. Así es. Gracias, Carlos, de verdad. Complacido. Yo te hubiese pagado y tú me haces la publicidad y esto queda bellísimo. Tan bello. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Qué me vas a decir? Mira, lo otro que te iba a decir, aprovechando que estamos llegando al final de este programa, yo te traje un detallito. ¡Ay, salí regalada! Sí, pero con mucho cariño, mucha humildad, te traje un regalito. Mira, por favor. Un bolsito que dice Texas. Mira, Texas, porque la entrevista fue aquí en Texas, ¿verdad? Y el bolsito lo pongo aquí. Viene con sorpresa. Tiene algunas sorpresitas adentro. Entonces, pues, fíjate. A ver. Primero, una tacita con la bandera de Texas, mira, para que lo pongas en tu casa. Y te tomes tu tecito, tu café. Gracias, Carlos. Mira. Pero tu esposo se puede poner bravo si yo no le mando algo. Entonces, aquí está, mira, una tacita para Yul. ¡Ay, qué bello! Una tacita para Yul, para los dos. Mira. Si quieres, ¿verdad? ¡Ay, me encanta! Salí regaladísima. Mira, necesitamos que conozcas las ciudades de Texas. Ok. Entonces, pues aquí está una t-shirt con las ciudades que tiene y el mapa de Texas, ¿verdad? Qué bello el amor que sientes por el lugar en el que te encuentras. Sí, así es. Qué importante es amar el lugar donde uno está. Muy agradecido. Porque aunque el corazón, obviamente, hay un pedazo importante en nuestro país, pero qué lindo amar donde estamos ahorita. Gracias. Y finalmente, una pequeña agenda con un bolígrafo de Tepui, ¿verdad? Una agendita. ¡Miren esta belleza! Este es el famoso Tepu, este es el que nos representa en la marca Tepu, y este es un Tepuy en Venezuela, y aquí está el concepto de lo que es un Tepuy, y pues es una agenda para que tomes tus notas. Tepui Insurance. ¡Qué belleza! ¡Ah! Sí. ¡Gracias! Ay, no, salí contentica, miren, con mi bolígrafo y todo. Vamos a ponerlo acá en el board. ¿Listo? ¡Ay, gracias! Bueno, Carlos, ha sido todo un placer. Carle. Gracias por ser héroe. Gracias. Gracias por compartirlo. Estamos felices. Así es, vamos para adelante porque los buenos somos más. Por supuesto que sí. Y a ustedes, gracias. Gracias por seguir con nosotros, por ver héroes, por escuchar estas historias que inspiran, que ayudan, que fortalecen y que nos recuerdan que los sueños sí se pueden hacer realidad. Claro que sí. Síganos en nuestras redes sociales en @HispanoTV y en YouTube también estamos como @HispanoTV. Los quiero muchísimo. Gracias, Carlos, y bendiciones.